denominan estructuras de datos no lineales. Y como ustedes ya se imaginarán, pues estas estructuras de datos permiten organizar el almacenamiento de un conjunto de datos, no necesariamente como si fuera una línea, ¿de acuerdo? Puede organizarse como grupos, como redes, como aglomeraciones conectadas de algún modo que le sirve para al programador para algún caso particular. Entonces, lo que vamos a hacer es distinguir por qué es que estas estructuras se denominan que son estructuras de datos no lineales respecto a cómo se organiza su almacenamiento. Entonces, en estas estructuras, las siguientes características se pueden presentar. Cuando nosotros tenemos un elemento almacenado en la estructura de datos, este elemento no necesariamente ocupa una posición siempre, ¿de acuerdo? Inclusive sin que haya sido modificada la estructura, dependiendo de dónde se explora la estructura no lineal, pues el dato que está en esta organización puede ubicarse en una posición diferente ya, a que si se hubiera accedido desde otro punto. De la misma manera, ¿no? Cuando nosotros tenemos una posición, le llamaremos en esta estructura de datos no lineal, esta posición es bastante posible que haga referencia a más de un dato en la estructura. ¿Por qué esto sucede? Porque como ya no tenemos una organización en forma de filita, sino vamos a generar algunas organizaciones un poco más complejas, entonces las posiciones ya no se pueden necesariamente linealizar y pensar que en una posición, mirando, ¿no? la estructura, va a existir exactamente un elemento. A ver, para que nosotros podamos tener estas condiciones, lo que también se prevé es que los datos que están organizados en una estructura de datos no lineal, pues pueden tener varios sucesores y también tienen la posibilidad de tener varios antecesores. Pueden tener o no tener, o pueden tener varios, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia probablemente más destacable entre una estructura de datos lineal y una no lineal. Es la cualidad o la cantidad de sucesores antecesores que puede tener un dato en la estructura organizacional del conjunto de la información que vamos a almacenar. Supongamos que nosotros tenemos esos 8 datos almacenados, fíjense, son 8, y nosotros queremos que exista una relación de esta índole, ya que no sé qué representará, pero estos 4 datos, por ejemplo, están relacionados de manera directa con S. Y este S, a su vez, está relacionado de manera directa con estos 3 datos. Si nosotros tuviéramos un conjunto de datos que queremos realmente que esta relación se dé, entonces nosotros acá podemos observar gráficamente que los elementos que viven en esta estructura de datos que tiene una organización no lineal, pues admiten desde nuestro entendimiento, ¿no? Antes, después, que tenga varios sucesores o que tenga varios antecesores. Entonces, el enlace acá, fíjense en esta estructura, puede tener varias significancias, ¿no? El enlace puede tener la significancia básica, que es prácticamente a partir de D yo puedo llegar a S y a partir de S puedo llegar a J. Simple, ¿no? Una significancia la más básica que se puede dar al enlace, o puede tener otras connotaciones semánticas, ¿no? Estas lineecitas. Bueno, ¿eso de qué va a depender? De lo que tú estés queriendo representar, pero si en alguna situación se requeriría que algo así suceda, entonces aquí, por ejemplo, estas relaciones que nosotros estamos jalando hacen que un elemento pueda tener varios sucesores o varios antecesores, completamente posible, ¿ya? Ok, si nosotros consideramos esa organización, pues también es verdad que los datos en esta organización, le llamaremos, ¿no? De almacenamiento que se tiene de estos 8 datos,
van a empezar a cambiar dependiendo de la perspectiva en la que nos encontremos. Por ejemplo, si nosotros decimos que S se encuentra en la posición 1, lo más obvio sería que los sucesores de S se encuentren en la posición 2, si es que hacemos una lectura de antecesor, sucesor, antecesor, sucesor, ¿ya? Y, por supuesto, los antecesores, si hablamos de posición, digamos, se deberían ubicar en la posición 0. Es completamente razonable pensar en esta forma de ubicar los datos, ¿de acuerdo? En un plano de lectura, antecesor, sucesor. Esta forma de leer, fíjense, dónde se encuentran ubicados los datos, sigue, ¿no? Una línea de lectura que es antecesor, sucesor, antecesor, sucesor, antecesor, sucesor. Y si leemos así, digamos, esta organización, pues es completamente posible que en una posición, fíjense, completa, ¿no? Mirando en general de la estructura, pues nosotros podamos ubicar varios elementos. Por ejemplo, si S está en la posición 1, entonces sus antecesores, por defecto, naturalmente, obviamente, deberían estar en la posición 0. Entonces, cuando yo le digo, a ver, quiero saber cuáles son los datos que viven en la posición 0, a diferencia de una estructura de datos lineal, pues se sabía que en cada posición vivía exactamente un elemento. En este caso, pues no es tan verdad, ¿correcto? Acá en la posición 0, digamos, desde la lectura antecesor-sucesor, yo puedo encontrar a A, G, F y D. Si es que ubicamos a S en la posición 1. Ya, a eso se refiere que una posición no necesariamente hace referencia a un elemento o al mismo elemento cada vez. Ya, eso va a depender de qué es lo que queremos hacer, cómo queremos acceder, desde qué perspectiva estamos accediendo a los datos de esta organización. Entonces, si nosotros accedemos, ¿no es cierto?, a estos datos de acá, haciendo uso de este enlace o esta conexión, es completamente válido pensar que estos podrían estar referenciados en la 0. Entonces, si S vive en la 1, F vive en la 0. Si S vive en la 1, G vive en la 0. Si S ocupa posicionalmente el lugar 1, A ocupa la posición 0, completamente válido, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos, a ver, esto que acabamos de hacer, esta lectura de antecesor-sucesor, me genera, ¿no?, una forma de más o menos ubicar los datos con ese concepto que nosotros tenemos de posición, digamos. Las posiciones en las estructuras de datos lineales son bastante relativas y movibles, ya dependiendo de qué es lo que queremos hacer con la estructura. Por eso es que acá les decía que mi punto de referencia es ese, ¿no? Si ese está en la 1, esto es correcto. Y esta forma de leer, digamos, o de ubicar, ¿no?, la posición 0, la posición 2, es leyendo, ¿no es cierto?, antecesor, sucesor, a esa dimensión, digamos, de lectura o de acceso o de forma de describir dónde están los datos en la estructura de datos no lineal, se le conoce como la dimensión de profundidad. Pero cuando se tiene una no lineal, también se puede tener esta otra dimensión que se denomina por amplitud. ¿Y la amplitud a qué hace referencia? La amplitud hace referencia a la capacidad de posibilidades que tienes de tener antecesores o sucesores. Por ejemplo, si yo tengo este abanico, ¿no es cierto?, de antecesores y yo empiezo a leer los datos, los quiero ubicar, ¿no?, en un orden de lectura de estos datos, considerando el abanico que tiene S para aquí y S para allá, yo puedo decir que primero se leería el dato D, luego el F, el G, el A, luego el S, ¿cierto? Y luego el J, el H y el T. Entonces, si empezamos a barrer, fíjense, por el abanico de antecesores que tiene, estos antecesores se ubicarían 0, 1, 2, 3, en ese orden, ¿ya? Luego vemos S y luego vamos por el abanico de sucesores que tiene, tendría que ser 5, 6, 7, las posiciones que estos datos tendrían que ocupar. Entonces, es completamente verdad que dependiendo, ¿no?, de qué dimensión tú decides tomar como marco de exploración para que un dato, un mismo dato, por ejemplo, A,
pueda tener distintas ubicaciones, aún teniendo como referencia al mismo dato ese, ¿ya? Entonces, si es que nosotros hacemos una lectura de en qué posición podría estar utilizando esta dimensión de profundidad, pues es correctamente válido decir que está en la cero. Pero si nosotros decimos en qué posición estará, si nosotros consideramos el acceso, la visita de estos datos considerando la amplitud, es decir, los abanicos que tenemos acá, primero abanicos y luego vemos, entonces A tranquilamente podría también estar ocupando la posición 3. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo, fíjense, de lo que querramos hacer, de qué tipo de estructura de datos lineal, no lineal estamos trabajando, pues esto es completamente válido. ¿Ya? Un elemento, sin que haya cambios, fíjense en la estructura, puede estar ocupando más de una posición o puede ser ubicada en más de una posición cuando se explora los datos de la estructura. ¿Ya? El orden en el que se explora va a hacer que las posiciones de estos datos pues vayan cambiando. Eso es muy interesante en estas estructuras de datos no lineales, ¿no? ¿Y es por qué? Porque, repetimos, la organización no está en filita, ¿ya? Esta organización, fíjense, es más aglomerada y va a depender mucho de lo que tú quieres representar. Entonces, estas dos formas de acceder a la estructura vamos a tener cuando tengamos una no lineal. Podemos acceder por profundidad o podemos acceder por amplitud a estas estructuras, ¿ya? Dado que nosotros tenemos el concepto de cómo se maneja, ¿no? El antecesor-sucesor en la conformación organizacional de estos datos. Como siempre, toda estructura de datos debe proveerme un conjunto de operaciones básicas estándares que me permita trabajar con la estructura, ¿ya? Siempre. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de la estructura que estamos viendo, las operaciones también se requiere que tengamos que definirlas, ¿no? Con propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Va a depender del tipo de estructura de datos no lineal, pero nosotros sabemos que mínimamente qué operaciones debería proveer toda estructura de datos, aquellas que me permitan añadir datos a la estructura, aquellas que me permitan eliminar datos de la estructura, operaciones que me permitan acceder a los datos de la estructura, mínimamente esas tres, ¿no? O versiones de esas tres operaciones estándares. Y luego de allí en más, lo que se requiera bajo un análisis minucioso de la estructura y siempre, ¿no? Pensando que no vaya en contra de lo que es la eficiencia del diseño de la estructura ni de lo que representa la misma estructura. Dentro de lo que son las no lineales, se pueden encontrar dos grandes, a su vez, subgrupos de estructuras no lineales. Unas se denominan los árboles y otras se denominan los grafos. En el curso nosotros vamos a trabajar un poquito más detalle con los árboles y vamos a ver al grafo de manera solamente conceptual, ¿ya? Y luego vamos a explicar por qué es que no entramos a más detalle con los grafos y probablemente vamos a comprender que luego, ¿por qué los lenguajes de programación de alto nivel en sus bibliotecas no puedo, o sea, en realidad no me proveen, ¿no? Una estructura de datos que se llame grafo? Y bueno, vamos a ver un poquito el por qué, ¿no? Explicar las razones. Por esa razón nos vamos a detener en lo que son los árboles. Pero para entrar a los árboles, vamos a zanjar este concepto que son los grafos. Estas dos vendrían a ser, como les decía, los grupos grandes, más representativos de lo que son las estructuras de datos no lineales. A su vez, dentro de estos existen, ¿no? Son tipificaciones, subtipificaciones de estas estructuras. Veremos lo que es un grafo, ¿ya? Un grafo resulta que es un concepto que nace en las matemáticas y que me permite representar redes, ¿ya? De información, o sea, grillas de información. Y en computación, pues nosotros también utilizamos este nombre de grafo para lo mismo, ¿no? Proveer de una estructura de datos que me permita representar algún conjunto de datos que están organizados como una red.
Dentro de lo que es el estudio de las estructuras de datos, el grafo se considera la estructura de datos de mayor cobertura. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tiene el grafo es un dato per se, ¿ya? Y es un dato explícito. Entonces, un grafo se puede definir. Ahora depende, ¿no? De la profundidad de la definición, pero inicialmente y básicamente nosotros podríamos definir un grafo como una tupla que contempla un conjunto de vértices y que contempla un conjunto de aristas. Entonces, G es un grafo que está representado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Eso matemáticamente es, ¿no? Y en algunas ocasiones, fíjense, en la matemática también se necesita especificar con claridad cuando estás hablando de un grafo y estás definiendo un grafo, cuál sería el nodo por defecto de acceso y qué operaciones te brinda este grafo. Pero, ¿por qué necesitas hacer eso? Es la pregunta, ¿no? Porque las operaciones que tú tienes que presentar o decir que tiene este grafo, probablemente es porque este grafo va a ser utilizado para alguna tarea particular. Pero las operaciones estándares, digamos, o sea, no van a haber operaciones variadas estándares para el grafo, que sirva para resolver cualquier tipo de problemas. Entonces, estas estructuras de datos grafos se utilizan y se diseñan también, su implementación, dependiendo del problema que tú quieres resolver. Entonces, no hay una sola forma de diseñar un grafo. Hay varias formas y tú eliges, ¿no? ¿Cuál forma vas a utilizar y qué operaciones vas a determinar para el grafo? Siempre en función al problema que quieres resolver. En este contexto, entonces, este V, ¿qué hace? Hace referencia al conjunto de vértices, donde usualmente nosotros hemos ido poniendo los datos. Los vértices, en nuestro entendimiento, vendrían a ser los nodos, ya esos redonditos que manejábamos en nuestra em, ilustración gráfica de lo que es una estructura de datos, entonces los nodos vendrían a ser los vértices en el grafo. Y naturalmente nosotros siempre hemos guardado los datos ahí. Y las aristas, fíjense, vendrían a ser lo que nosotros hemos manejado como la lineecita y le hemos llamado el enlace. La diferencia en esta estructura de datos que es el grafo, el enlace jamás se genera de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se enlazan los vértices en el grafo? No, no es automático. El enlace también, a su vez, tiene que ser una información explícita y a su vez se considera un dato, ¿de acuerdo? Porque el enlace tiene una misión de conectar vértices. Entonces, si tú quieres conectar dos vértices en el grafo, es porque realmente esa conexión es a su vez información del conjunto de datos. Ya no es porque por si acaso o automáticamente se genera, no. Entonces aquí tanto el nodo como el enlace que nosotros habíamos visto para diseñar estructuras de datos lineales, en esta estructura de datos grafo es explícita, ¿no? Tú tienes que trabajar con vértices y tienes que trabajar con aristas. Y en ambos lados y ambas cosas representan información. Como les comentaba, esta estructura de datos grafo es ideal para representar datos que están organizados en redes, ¿ya? Y por supuesto, los grafos siempre deberían contar con operaciones estándares y algunas operaciones adicionales para poder resolver un problema específico. Ya no tanto operaciones básicas que son estándares para todo uso. Eso no es verdad en un grafo. Al ser un grafo una estructura de datos bastante poderosa, compleja, de mayor cobertura, entonces probablemente los problemas que vamos a resolver con este grafo van a requerir que muchos de los algoritmos, vamos a llamar, ¿no? Que vamos a plantear, sean adaptados para responder alguna pregunta específica dentro de la organización de datos que estamos queriendo representar. Entonces, a ver, vamos a tomar la forma más simple de representar un grafo que vendría a ser un grafo que se constituye de un conjunto de vértices y aristas. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, los vértices son estos 5, que son Luis, Ana, Rosa, María y Juan.
Y yo tengo este conjunto de aristas que es Luis Ana, Rosa Juan, María Ana, Juan María y Ana Juan. Fíjense a nosotros mismos cómo se representa. Muchas veces se representa una media, y esa dupla vértice origen, sí, es una y nosotros encima de la definición de los vértices. Entonces, en la que se tiene la V, todo significa esto. Si yo tengo una cristiana, entonces la cuestión en Luis también existe. ¿Qué estamos diciendo? Que es indiferente, ¿no es cierto? El orden de lectura de esta lista. Yo puedo leer Luisana, como también puedo leer Ana Luis. Esa lista. Eso me está diciendo esta condición azul que tengo acá. Fíjense, esta es una representación de lo más básica de un grafo. Conjunto de vértices, conjunto de aristas. Ahora, estos vértices, aparentemente por lo que yo estoy manejando acá, representan nombres, ¿no? Probablemente de personas. Y estas aristas, pues no sabemos qué representan. Podríamos darle una connotación a esta arista y decir, ¿no? Que esto representa la amistad. Por ejemplo, Luis y Ana son amigos. Rosa y Juan son amigos. María y Ana son amigos. Juan María son amigos y Ana y Juan son amigos. ¿Y para qué me serviría esta información? Probablemente me serviría para saber si Luis es amigo de María, por ejemplo, o si Luis tiene a alguien común en su círculo de amigos que María. No sé, hay varias cosas que podríamos responder. Entonces, esta forma de representar un grafo, que es la más básica, ¿no? Conjunto de vértices y aristas, se puede representar gráficamente así. Fíjense, los vértices van a tener los datos que están en mi conjunto de vértices. Y cada una de estas aristas se la va a representar como un enlace o como una conexión en esta estructura de grafos. Esto que tenemos aquí, fíjense, es un grafo. Esto que tenemos aquí es un grafo. ¿Ya? En este caso, entonces nosotros tenemos, fíjense, información como una red. Esta es una red social, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, se puede modelar varias cosas, les cuento, con grafos. Y al ser una estructura bastante poderosa, entonces también es compleja de manejar, ¿no? Y de implementar. En este caso, fíjense, el enlace este no se ha generado de manera automática. El enlace este existe entre este vértice y este vértice porque como información del conjunto de datos, yo tengo que Luis y Ana están conectados. ¿Ya? Esa es una gran diferencia, fíjense, con lo que hemos estado haciendo hasta la anterior semana. Muchísima gran diferencia. Entonces, acá los enlaces per se significan información en el conjunto de datos. Ya, este grafo que acabamos de formar, con la condición que tenemos acá, a este grafo se le conoce como un grafo no dirigido, cuando las duplas que representan las aristas pueden ser leídas en orden indistinto, ¿ya? Sus vértices son conmutables, a eso se refiere que es no dirigido. ¿De acuerdo? Ok. Ese es un tipo de grafo. Pero si nosotros tenemos este grafo, por ejemplo, que está definido, ¿no? Con los mismos vértices, las mismas aristas, pero aquí yo tengo esta condición. Y decimos que cada arista, ¿sí? Que representa ese par de vértices U a V, es un par ordenado, entonces aquí yo ya te estoy restringiendo. Que si existe la arista Luisana, no es verdad que de manera implícita existe la arista Ana Luis. No, acá yo estoy diciendo que el orden de lectura de estos dos vértices es importante. La única vez que la arista Ana Luis existe es que realmente nosotros la definamos aquí explícitamente. ¿Ya? En el anterior grafo, fíjense, si teníamos Luisana, de manera implícita teníamos Ana Luis. Ya eso te dice acá, pero acá no. Acá te está diciendo que cada arista es un par ordenado. Eso significa que los datos que tiene este par no pueden ser conmutables, no se puede cambiar el orden. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos armando? Estaríamos armando visualmente una red
social así, en la cual, fíjense, las aristas tienen dirección. Y a este tipo de grafo se le conoce como un grafo dirigido. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Por ejemplo, yo puedo interpretar, ¿no? Luis dice que es amigo de Ana. Pero Ana, cuando le preguntas, ¿no? Ana, ¿eres amiga de Luis? Y ella dice, ah, no. Y entonces no hay una relación recíproca, ¿se dan cuenta? No hay. Entonces yo digo, Ana es amiga de Juan, pero Juan tampoco registra a Ana como su amiga. Y es completamente posible, ¿cierto? Entonces este es otro escenario. Este escenario de modelamiento me decía que si Luis es amigo de Ana, Ana es amigo de Luis. En cambio aquí no. En este escenario yo digo, le pregunto a Luis, ¿quién es tu amiga? Y me dice Ana. Le pregunto a Ana, ¿quién es tu amigo? Y Ana me responde Juan. Cuando yo le pregunto a Juan, ¿quién es tu amigo? Juan me responde María. Y cuando yo le pregunto a María, ¿quién es tu amiga? Me responde Ana. Y si a Rosa le pregunto, ¿quién es tu amigo? Me dice Juan. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si ustedes observan, no hay una relación recíproca, digamos, del sentimiento de amistad y es completamente posible. Es un escenario diferente que me permite, este grafo, fíjense, al tener direcciones y a las aristas, me permite realmente modelar ese escenario que les acabo de comentar, ¿no? La perspectiva que tiene cada individuo dentro de esta red social. Este vendría a ser un grafo dirigido. Cuando cada arista es un par ordenado, entonces no existe posibilidades de lectura en cualquier sentido. ¿Qué también podemos hacer? Fíjense, podemos cualificar la relación. Fíjense que las aristas representan relaciones, representan conexiones. En el caso de mi ejemplo, la arista Luis-Ana, ¿qué significa? Que existe una relación de amistad entre esos dos datos de mi conjunto, ¿ya? Nosotros quisiéramos cualificar, digamos, esa relación, se puede. Acá yo le digo, por ejemplo, Luis y Ana son amigos hace 4 años. Podría significar este 4, ¿no? Rosa y Juan son amigos hace 5 años y así. Y si encima le ponemos esta condición, que yo digo, si existe la arista UV, entonces también existe la arista VU. ¿De acuerdo? Entonces, si Luis es amigo de Ana, Ana es amiga de Luis, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con lo otro que habíamos hecho? Que aparte de que la relación es recíproca, pues nosotros estamos cualificando la relación, lo cual es interesante. Entonces, construiríamos un grafo de este estilo. Yo le digo, Luis es amigo de Ana hace 4 años y Ana es amigo de Luis hace 4 años también. La relación es recíproca. ¿Ya? Lo mismo acá. A esta clase de grafos se le conoce como grafos pesados y por la cualidad de la arista se dice que es... Eso significa, fíjense, que yo puedo poner información adicional a las aristas. ¿De acuerdo? Arnold, tu micrófono está abierto, por favor. Arnold. Gracias. Entonces, eso significa que aparte, per se, fíjense, las aristas por sí solistas ya son dato. Que Luis y Ana se relacionen ya es un dato, ¿ya? Que no es algo que se ha definido automáticamente, pero que encima esa relación tenga adicional otra cualificación u otro dato, es posible, ¿ya? A esto usualmente se le conoce como el peso de la arista. ¿Ya? Y usualmente son valores numéricos, usualmente. ¿De acuerdo? Estos pesos de las aristas cualifican, ¿ya? La relación. Lo mismo puede suceder con este grafo en el cual las relaciones no se pueden leer en distinto orden. Por ejemplo, yo le digo que la arista U, V, W es una triple ordenada, es decir, no le puedo cambiar el orden. ¿Correcto? Entonces, si hay U a V, hay U a V. Eso no significa que implícitamente existe la relación V a U. Ya esto no se cambia el orden. En este caso estaríamos construyendo un grafo de este estilo. ¿Ya? Ese es un grafo dirigido y pesado. En el otro curso me decían, ¿y qué pasaría si nosotros aumentáramos un vértice? ¿Se puede aumentar? Sí, se puede aumentar. Por ejemplo, si aumentamos a José. Y si no ponemos ninguna referencia de relación o conexión de José con nadie del grupo,
Es completamente válido que esto suceda. Fíjense, todo esto, incluido José, sigue siendo un grafo. Y tú dices, no, pero José está sueltito ahí, aislado del mundo. No importa, sigue siendo parte del grafo, ¿correcto? Entonces es por esa razón que se dice que estos enlaces que nosotros tenemos en el grafo, a su vez es información que me la da el usuario, que está queriendo representar un conjunto de datos a través de un grafo. ¿De acuerdo? Esos enlaces no se generan automáticamente. Esto es imposible que se dé, ¿cierto?, en una estructura de datos lineal. Yo no puedo tener un dato que esté soltado de la mano, digamos, de la estructura. En el grafo sí. Y aún así todo esto sigue siendo un grafo, completamente válido. En este caso, ¿cómo puede leerse, no? Le preguntas a Luis y Luis dice, no, sí, mi amiga es Ana hace 4 años. Pero tú le preguntas a Ana y ni siquiera lo has registrado a Luis, ¿no? Ana dice, no, Juan es mi amigo hace 4 años. Le preguntas a Juan y Juan tampoco ni la había registrado a Ana como su amiga, ¿no? A Juan y dice, María es mi amiga hace 2 años. Pero si digamos Juan estableciera dijera, ¿no?, que hay una relación de amistad con Ana, no necesariamente tiene que coincidir, fíjense, con el valor de esa amistad. Yo le digo, Juan es amigo de Ana, pero Juan considera que Ana es su amiga solamente hace un año y es completamente posible. Esto es perspectiva, ¿ya? Y eso es dato. ¿Qué se está recogiendo? En algún dominio de problema. Es completamente posible, ¿ya? En cambio, en mi grafo no dirigido pesado, es como si se pusieran de acuerdo, ¿no? Luis y Ana en decidir que tienen amistad y cuál es el dato que cualifica esa amistad. En cambio, aquí, cuando tengo un dirigido, aparentemente tú le preguntas a uno de ellos y él te va a responder, pero eso no necesariamente significa que la respuesta de la persona destino a la cual tú le has entregado tu amistad sea recíproca. Y mucho menos significa que el valor que cualifica la relación, si es que hubiera una reciprocidad en la relación, sea el mismo. ¿Está bien? Estos grafos también se denominan dirigidos pesados, ¿ya? Dentro de los grafos, fíjense, se pueden observar varias cosas, ¿no? Como por ejemplo acá hay un ciclo, aquí hay un círculo de amigos, ¿no? Entre Ana, Juan y María existe un círculo. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un ciclo, fíjense. Sí, ¿no? Ana es amiga de Juan, Juan es amigo de María, María es amiga de Ana. Entonces, esto podría ser un círculo de amigos. Ya, Luis y Rosa están fuera y José, ni qué decir, ¿no? Está completamente aislado de todo el grupo. ¿De acuerdo? En este sentido, entonces, cuando nosotros tenemos una estructura de datos grafo y estamos pensando en proveer operaciones que me permitan insertar datos, yo tengo que reconocer que en el grafo un dato puede localizarse en el vértice, pero resulta que la conexión, que es la arista, también es un dato. Por lo tanto, yo debería poder insertar un vértice, como por ejemplo José, y debería también poder insertar una arista, como por ejemplo la relación de Ana Luis, completamente válido, ¿ya? Por separado. Entonces, cada una de las cosas es información. De la misma manera, yo podría eliminar, ¿cierto?, un dato que vive en un vértice y en consecuencia eliminar de manera consistente, ¿no?, todas las relaciones que tuviera ese dato. Por ejemplo, si yo elimino a Juan, estas aristas también tendrían que eliminarse porque ya no tiene sentido que las aristas estén colgando. Que tengas un vértice suelto, solitario, independiente, aislado, es correcto. Pero tener una arista suelta, independiente, aislada, eso no está bien. ¿De acuerdo? Entonces las aristas siempre relacionan los datos de este conjunto inicial, ¿no?, de información que tú tienes. Ahora, depende, fíjense, mucho depende de los problemas. Yo he visto problemas en los cuales la información del conjunto de datos con el que vas a trabajar en realidad son las aristas, ¿ya? Y los vértices no, los vértices son puntos nomás. Y las aristas son las que tienen la verdadera información. Entonces acá fíjense, tanto arista como vértice, importante en el grafo. Y desde esa perspectiva,
es interesante proveer, ¿no? Posibilidades de insertar vértices o aristas. Ahora, lo que se puede hacer en el grafo, hay una cantidad infinita de cosas que tú podrías hacer en el grafo, ¿correcto? Por ejemplo, acceder a los datos del grafo, mirar cuántos vértices hay, mirar cuántas aristas hay, cosas así. Hay varias cosas que podrías hacer, pero no necesariamente esas operaciones van a ser útiles para todos los problemas en los cuales tú vas a involucrar un grafo como representación de información. A ver, vamos a explicar un poquito más esto de por qué un elemento puede estar en más de una posición. ¿Ya? ¿Y qué significan las dimensiones de acceso, ¿no? A la estructura? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a este grafo, algo que también es interesante en el grafo es que no necesariamente se tiene un punto de acceso definido. Puedes tener uno por defecto, pero puedes cambiar tu punto de acceso a la estructura, ¿ya? Y puedes definir incluso, puedes decidir cuál es la mejor manera de acceder a los datos en la estructura. En este caso, si nosotros decidimos acceder a los datos de esta estructura por profundidad, es decir, antecesor, sucesor, sucesor, y luego sucesor, del sucesor, sucesor, del sucesor, 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 así. Esto sería una exploración, lectura antecesor, sucesor, y se denomina por profundidad, ¿ya? La dimensión de profundidad. Y si decidimos que nuestro punto de partida o de acceso a la estructura o de exploración a la estructura es Juan, entonces acá yo digo, ¿no? Bueno, Juan va a explorar todo este grafo. ¿Y cómo lo va a hacer? Yendo a su sucesor. En este caso va a su sucesor, ¿cierto? Y luego dice, continuaremos la exploración del grafo a partir de María. Y María, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acceder a su sucesor. Y luego continuaremos la exploración ahora a partir de Ana. ¿Y Ana qué debería hacer? Acceder a su sucesor. El único sucesor que tiene Ana es Juan, pero Juan ya fue accedido, por lo tanto no vuelve a iniciar el acceso en Juan. Entonces retrocede Ana, ¿no? Y dice, bueno, ya terminé de recorrer. Vuelve, María ya no tiene opciones de a dónde moverse, terminó. Vuelve y Juan tampoco ya tiene opciones de movimiento y terminó. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ha podido recorrerse o explorarse en esta estructura de datos a partir de Juan? Haciendo un recorrido por profundidad, se puede entrar a Juan, a María y a Ana en ese orden. Entonces, en este recorrido, fíjense, Juan está ocupando la posición 0, María 1, Ana 2. ¿Ya? Pero si nosotros hiciéramos el mismo procedimiento de explorar por profundidad, pero cambiamos nuestro punto de partida a Luis, entonces le decimos, Luis, anda a recorrer a tu sucesor y entra Ana. ¿Cierto? Entonces le pide, Ana, empieza a explorar el grafo a partir de ti, entrando a tu sucesor. Se va Juan. Y dice, Juan, a partir de Juan, empieza a explorar el grafo, yendo a tu sucesor. ¿Y Juan a dónde va a ir? A María. Y a María se le dice, ¿no? Explora el grafo María a partir de ti, yendo a tu sucesor. Entonces se fija, su sucesor es Ana, pero como Ana ya fue explorado, entonces nada, no conviene volver a explorar esto, ¿no es cierto? Y retrocede y termina. Como ya no hay más opciones, retrocede y le dice a Juan, bueno, seguí explorando si tuvieras más sucesores. En este caso no hay más, entonces Juan termina. Se va donde Ana, termina Ana y termina donde Luis. Fíjense, así funciona. Entonces, ¿esto a qué me da? Me da una forma recursiva, ¿no es cierto?, de planear la exploración por profundidad. Le digo, explora el grafo a partir de Luis. Una vez que Luis se mueve, le digo, explora el grafo, pero a partir de Ana. ¿Ya? Ana se mueve y le digo, explora el grafo a partir de Juan. Siempre cuidando, ¿no?, que estos nuevos vértices que estamos pisando, pues no se hayan visitado antes. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar aquí? Backtracking para controlar que no vamos a volver a explorar nuevamente el grafo a partir de un vértice que ya se haya visitado. Eso es backtracking. En este contexto, la exploración o el orden de visita que se ha obtenido de los datos alcanzables por Luis haciendo un recorrido por profundidad vendrían a ser Luis, Ana, Juan y María.
Luis en primer lugar, es decir, ocupa la posición 0, Ana la 1, Juan la 2 y María la 3. Fíjense, es el mismo grafo, no hemos cambiado información en el grafo, pero María puede estar ocupando dos posiciones diferentes. ¿Sí? Aquí ocupa la 1 y aquí ocupa la 3. ¿Y por qué esto sucede? Porque estamos cambiando el punto de acceso. Y en las estructuras de datos no lineales, eso, por lo menos en los grafos, eso es completamente válido. ¿Ya? No hay el vértice que inicie, ¿no? La exploración del grafo. Puedes iniciar en cualquier vértice, porque no hay un orden lineal, ¿se dan cuenta? Por esa razón. Entonces, cualquiera de esos vértices es un buen candidato para iniciar una exploración. Y obviamente, dependiendo del punto de acceso, tus datos van a tomar distintas posiciones. Y ahora, ¿para qué los accedo? Eso también hace la diferencia, ¿no? En este caso, yo he accedido antecesor, sucesor, 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 así he caminado, ¿no? No he hecho ninguna otra cosa más que solamente hacer un recorrido, haciendo uso de esa dimensión de la profundidad. Bien, ahora, si nosotros tuviéramos un grafo no dirigido, fíjense, ¿cómo vendría a ser? Si nosotros le decimos que vamos a empezar por Juan y decimos que el orden de sus sucesores es así, ¿no? Primero María, luego Ana, luego Rosa, entonces, ¿qué haría? Fíjense, Juan. Explora el grafo a partir de Juan. Entonces va a ir a su primer sucesor. Y a este primer sucesor le va a decir, bueno, anda a explorar María el grafo a partir de ti. Entonces, si supongamos que María tiene primero a Juan y luego a Ana, entonces intenta ir a Juan. Pero como Juan ya fue visitado, entonces no vuelve, ¿no? A iniciar la exploración en Juan. Entonces se va a Ana y le dice, oye Ana, empieza a explorar el grafo por profundidad. Y si supongamos Ana tuviera este orden, ¿no? María, Juan y Luis, entonces dice, voy a ir a explorar a María, pero como María ya está como resultado de la exploración, entonces no inicia nuevamente la exploración de María. Entonces, ¿dónde iría? A Juan. Pero como Juan también ya ha sido visitado, entonces no voy a volver a iniciar la exploración en Juan, entonces me voy a Luis. ¿Ya? Luis entonces le dice, ¿no? Oye Luis, empieza a explorar el grafo a partir de ti. Y Luis dice, voy a ir a ver a mi sucesor, el único sucesor que tiene es Ana. Pero como Ana ya está en la exploración, entonces Luis ya no le vuelve a pedir, ¿no? A Ana que explore. Entonces Ana termina, María viene, como María ya agotó sus dos sucesores, entonces termina. Juan, ¿a dónde iría? A Ana, que es su segundo sucesor. ¿Cierto? Pero como Ana ya está en la lista de recojo, entonces no le va a pedir nuevamente a Ana que explore el grafo. No es interesante si no nos enciclamos. Entonces se va a ir a este sucesor que es Rosa. Rosa, le digo, explora el grafo a partir de ti, por profundidad. Y Rosa le va a hacer caso, ¿no? Rosa tiene como sucesor a Juan. Entonces, como Juan ya está en la exploración, ya hemos visitado, entonces no va a iniciar exploración en Juan, no. Entonces dice ahí cortamos y se termina. Fíjense, ¿cuál sería el orden en el que se ha visitado por profundidad este grafo no dirigido? Juan en posición 0, María en 1, Ana en 2, Luis en 3 y Rosa en 4. ¿Sí? Esa es la exploración. Pero, a ver, ¿y si exploráramos este grafo por profundidad empezando en Luis? Fíjense, lo más posible que si es que mi grafo es no dirigido y no hay ningún vértice aislado, lo más probable es que podamos llegar a todos los vértices del grafo, ¿ya? Si es que el grafo es no dirigido. Entonces acá dice, ¿no? Voy a empezar en Luis. Me voy al sucesor y luego le voy a pedir a Ana que empiece a explorar. Ana tiene como primer sucesor a María. Entonces le dice, me voy a ir al primer sucesor, que es María, y le voy a pedir a María que explore. María tiene como primer sucesor a Juan. Entonces va y le pide a Juan que explore. Juan tiene como primer sucesor a María, pero como María ya está en la lista, no vuelve a explorar, ¿no es cierto? Tiene como segundo sucesor a Ana, pero como Ana ya está en la lista, no vuelve a explorar. Entonces va a explorar Rosa. Y le dice, Rosa, empecé a explorar a partir de ti por profundidad. Rosa dice, este es mi sucesor, pero como Juan ya está en la lista, entonces termina. Juan termina, ¿correcto?
de explorar. Entonces María termina y me dice, el segundo sucesor de María es Ana. ¿Ya? Pero como Ana ya está en la lista, entonces se termina. Terminó María de explorar, entonces ya terminó Ana de explorar, terminó Luis de explorar. Por lo tanto, la forma de acceder a estos datos de la estructura, puesto que nuestro punto de acceso ha cambiado a Luis, sería Luis en la 0 posición, Ana en la primera, María en la segunda, Juan en la tercera y Rosa en la cuarta. Si ustedes observan, todos los datos en este caso han sido alcanzados, pero el orden en el cual nosotros hemos logrado capturar, digamos, el dato es diferente. Es por esa razón que en este grafo, fíjense, no tiene sentido decir, no ve, quiero acceder al elemento de la posición 5, ¿no? ¿Y cuál es el elemento de la posición 5? Ni siquiera, ¿no? Quiero acceder al elemento de la posición 2. ¿Y cuál es el elemento de la posición 2? Toditos podrían jugar el rol de ser elementos de la posición 2, toditos. ¿Y de qué dependería? ¿Cuándo es alguien de la posición 2? Del punto de acceso, ¿no? Entonces, es en este sentido que se dice que las posiciones, digamos, en los grafos, no van a ser como una información em, crítica, le llamaremos, para el acceso a la información de la estructura, como en las lineales, como en las listas, por ejemplo, ¿no es cierto? La posición es la información para acceder, digamos, es lo normal. En los grafos no, ¿ya? Por esta razón. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer ese recorrido, ya no por profundidad, fíjense, vamos a hacerlo por amplitud, ¿cómo sería? Si yo le digo que este es su primer sucesor, luego este es su segundo y este es su tercer sucesor de Juan, entonces yo le digo, empezaremos a explorar el grafo partiendo por Juan. Entonces, ¿a dónde va a ir a mirar primero? A su primer sucesor, ya que es Rosa. Luego va a mirar a su segundo sucesor, que es Ana. Y luego va a mirar a su tercer sucesor, que es María. Una vez que mira, primero mira, ¿no? Accede, accede, accede a todos sus sucesores en el orden de aparición, entonces recién delega la responsabilidad al primero de sus sucesores. ¿De acuerdo? Así va a ser. Entonces, Juan y luego sus sucesores inmediatos, ¿no? Rosa, Ana, María. Y una vez que termina con sus sucesores inmediatos, a Rosa le pide que haga el mismo recorrido. Rosa tiene como sucesor a Juan, pero como Juan ya está en el recorrido, no pasa nada. Le pido a Ana que haga ese mismo recorrido. Fíjense, Ana tiene como sucesor a Luis y a Juan. Por Juan no encuentro nada, entonces ¿a dónde va a ir? A Luis, y lo va a poner, pero después de María, ¿no es cierto? Porque primero hemos visto estos tres. Va a ir a María, después de María, Luis. Luis, cuando quiere acceder a sus sucesores, Ana. Ana ya está en la lista. Entonces, Ana ya terminó con Luis. A Juan no puede, ¿no es cierto? Porque ya está. Y a María va a intentar tampoco, porque ya está en la lista, entonces vuelve. Y por último le dice, ¿no? Oye, María, anda a recorrer por amplitud. Entonces María tiene como sucesor a Juan. Juan no, porque ya está en la lista. Y tiene a Ana. Ana no, porque ya está en la lista. Listo, se terminó de explorar el grafo por amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estamos explorando acá? Estamos viniendo Juan, Rosa, Ana, María y luego Luis. ¿Ya? ¿Cómo se exploraría por amplitud con Luis? Dice, Luis va a Ana, Ana va a María y a Juan. ¿De acuerdo? A sus dos, María y Juan. Y luego le pide a María que vaya a recoger. María iría a Juan, pero como ya está en la lista, no pasa nada, no lo vuelve a explorar. Y Ana, como Ana también ya está en el resultado, no explora y terminó. Y lo siguiente que le pide es, oye Juan, anda a recorrer por amplitud. Entonces Juan tiene a Rosa, a Ana y a María. Tendría que registrar, ¿no ve? Rosa registra. Ana ya no, porque ya visitó. María tampoco, porque ya está registrado. Entonces, ¿qué quedaría? Rosa en el orden. ¿Ya? Y fíjense, este es el orden de los datos en este recorrido por amplitud en la estructura. ¿De acuerdo?
Así funciona. Entonces, dependiendo de para qué quieres, por qué quieres hacer con este conjunto de datos, tú vas a adoptar probablemente para resolver el problema alguna de las dos formas de acceder a la estructura, ya sea por amplitud o por exploración, o diré por amplitud o por profundidad. ¿De acuerdo? Esos son los dos modos de acceder a la estructura. Ahora, depende de lo que quieres hacer, también puedes ir cambiando tus puntos de acceso, es completamente válido. Y eso no se puede predecir, ¿de acuerdo? Cuando se está diseñando un grafo. Eso va a depender mucho del problema que tú quieres resolver. Es por esa razón que probablemente no se tiene, ¿no? Bibliotecas que tengan esta estructura de datos poderosísima que es el grafo. En este grafo no dirigido, fíjense, nosotros podemos decir que los sucesores de Juan son Rosa, Ana y María. Los sucesores de Luis son Ana. Podemos decir que los antecesores de Juan en este grafo no dirigido son también Rosa, Ana y María. Y los antecesores de Luis también son Ana. Pero si tenemos un grafo dirigido, la historia cambia. ¿Correcto? Los sucesores de Juan, ¿quiénes nomás son? María. Y los sucesores de Luis, ¿quiénes son? Ana, nada más. Y los antecesores de Juan, ¿quiénes vendrían a ser? Rosa y Ana. Y los antecesores de Luis no existen, no tiene antecesores, por lo tanto es la lista vacía. Es completamente válida. ¿Ya? Entonces, dentro de los grafos, fíjense, se pueden observar muchas otras propiedades, ¿no? Como por ejemplo, si hay ciclos, si no hay ciclos, ¿de acuerdo? Si está conectado, si no está conectado. En este caso, fíjense mi grafo, este grafo dirigido no está completamente conectado. ¿Por qué? Porque no puedo yo llegar a partir de un vértice a todos los vértices del grafo. Aquí, ¿quién queda fuera? O queda Rosa o queda Luis. ¿Y de qué va a depender? Va a depender también de la forma de acceder y desde dónde se accede. ¿Correcto? Puede ser que yo no pueda acceder nunca a Rosa. ¿Ya? Entonces, a eso se llama el grado de conectividad que tiene el grafo. Si bien es cierto, Rosa no está aislada, pero pues dependiendo de dónde yo accedo al grafo, es posible que yo jamás pueda conectar con Rosa. Completamente válida. ¿Ya? Ok, entonces la implementación de un grafo siempre está perditada al problema que estás queriendo modelar con ese grafo. Y dependiendo de qué operaciones necesitas implementar para resolver el problema en el cual tú has identificado que un grafo es una buena estructura para representar tus datos, entonces dependiendo, ¿no?, del problema que tú quieras resolver, pues las operaciones también se van a dar. Y dependiendo de esas operaciones, tienes que elegir la mejor manera de diseñar un grafo, ¿ya? En tu implementación. Entonces, hay mínimamente tres formas de diseñar la implementación de un grafo o de esta estructura de datos. ¿Y cuál forma vas a asumir, digamos? Eso va a depender del problema que quieres resolver o qué operaciones quieres hacer con esos datos, ¿no?, que están representados como un grafo. Una de las formas de representar un grafo es como la matemática te dice, ¿no? Un grafo se puede implementar como un conjunto de vértices y como un conjunto de aristas, ¿de acuerdo? Separado, ¿no? Vértices por un lado, aristas por el otro, que es lo que hemos estado trabajando en las diapositivas. La otra manera de representar un grafo es, por cada vértice, yo agarro un vértice y le digo a qué vértices puedo llegar, ¿de acuerdo? Entonces yo agarro vértice y a eso le asocio la lista de los vértices a los cuales yo puedo conectar, ¿de acuerdo? A esa famosa forma de implementar se le llama una implementación de grafos sobre lista de adyacencias, así se llama. O la otra, fíjense, es implementar con una relación de vértice a vértice. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Por cada vértice que yo tengo en el grafo, yo puedo ir a preguntarme, ¿no? ¿Luis tiene relación con Luis? Sí, no, no me dice. ¿Luis tiene relación con Ana? Sí, no, sí.
Luis tiene relación con Juan, no. Luis tiene relación con María, no. Luis tiene relación con Rosa, no. ¿No? Para Luis hacemos, entonces, representamos, ¿no? O implementamos todas sus alternativas de conexión que hay. Y todas las alternativas que tiene Luis de conexión es con todos los vértices del grafo, incluido el mismo. ¿Ya? Esas son todas las alternativas de conexión. Algunas van a existir y otras no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ir representando, ¿no? Dónde existe, dónde no existe, dónde existe, dónde no existe. Y haríamos eso por cada vértice. Una vez que hemos hecho eso para Luis, pues hacemos lo mismo para Ana. Y le digo, ¿Ana tiene conexión con Luis? Sí. ¿Ana tiene conexión con Ana? No. ¿Ana tiene conexión con Juan? Sí. ¿Ana tiene conexión con María? Sí. ¿Ana tiene conexión con Rosa? No. ¿Ya? Y así. Entonces, en este caso, fíjense cómo estamos modelando nuestro grafo. Lo podemos modelar como una estructura bidimensional en la cual nosotros vamos a relacionar o vamos a registrar si existe o no existe la relación entre todos los vértices del grafo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una consulta de todos contra todos, o vamos a tener la posibilidad de registrar aristas de todos contra todos. Entonces, esto me permite establecer una siguiente relación. Si nosotros tenemos un grafo que tiene 5 vértices, entonces, ¿cuántas aristas diferentes puede tener sin ambigüedad? 25, ¿ya? 25 aristas puede tener ese grafo de 5 elementos. Y a medida que la cantidad de vértices crece en el grafo, obviamente la cantidad de aristas, todas las posibles aristas que puede existir en el grafo en número también crece, ¿ya? Bueno, ¿de qué va a depender? Repito, ¿qué forma de diseño vas a utilizar? Mucho de los problemas que quieres resolver. De eso depende. Por ejemplo, este es bien interesante para encontrar el árbol de recubrimiento mínimo. Este es interesante para caminar. Este es interesante para cuando tú quieres ver desde dónde puedo llegar a un vértice, a dónde puedo ir desde un vértice. Esta es bien rápida, ¿ya? Esta forma de representar. Por lo tanto, no existe una forma ideal, llamaremos, de representar el grafo. Siempre va a estar superditado a las operaciones que se quiere desarrollar, ¿no? Para resolver el problema que se supone se está queriendo resolver. Esas. Por esa razón, entonces, no van a encontrar en las bibliotecas de los lenguajes de programación esta estructura de datos llamada grafo. Esa es la razón. No es que no se puede implementar, sino que las implementaciones que se pueden dar no necesariamente van a ser útiles, ¿ya? Para todo uso. Y las operaciones también suelen ser unas adaptaciones, ya no suelen ser operaciones generales. Usualmente, Grover, sí, el peso de una arista usualmente es un valor numérico, ¿ya? Ahora, si tú quisieras, le podrías poner incluso un otro valor, ¿no? Si quisieras, ¿no? Pero ahí ya tu grafo sería más particular, ¿de acuerdo? Pero usualmente es un valor numérico, pero no es obligatorio que sea un valor numérico. Le puedes poner incluso un otro valor, una otra cosa, ¿no? Que represente algo, ¿ya? Ahí tu grafo, fíjate, se vuelve más particular todavía. ¿Está bien? Eso. A ver, el que la arista tenga un peso numérico tiene una razón para fines de explicar las cosas que se puede hacer con un grafo matemáticamente hablando. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El grafo es un concepto que se maneja ya desde matemáticas y que sirve, ¿no? Para representar redes de información. Y usualmente en esas redes de información las conexiones o las aristas son numéricas. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer saber cuál es el camino más corto que me permita llegar, por ejemplo, de Luis a Juan. ¿Cuál es el camino más corto? En este caso es 8, ¿no? Pero si yo quisiera saber cuál es el camino más corto que me permite llegar desde Juan a, en este caso, a ver, desde Ana a María, digamos,
¿Cuál es el camino más corto? Es 6, ¿no? Porque aquí yo voy a pisar 4 más este sería 6. Entonces, usualmente esto tiene una razón de ser en los libros, ¿no? ¿Por qué le ponen un piso numérico? Porque sobre la base de eso pueden explicar otros problemas más que se pueden generar en los grafos. Pero no es obligatorio. Ahora, dependiendo, si tú quieres ponerle un dato que es no numérico, entonces tu grafo es realmente re particular, ¿ya? Entonces, probablemente no vas a querer saber, ¿no? ¿Cuál es el camino más corto? Probablemente no va a ser una de las cosas que vas a querer responder. ¿De acuerdo? Eso. Ok, el otro grande grupo de estructuras de datos no lineales vienen a ser los famosos árboles, ¿ya? Los árboles son estructuras no lineales que restringen a sus elementos la cantidad de antecesores que puede tener. En un árbol, todo elemento que vive en un árbol puede tener varios sucesores, pero lo que no puede tener una variedad son antecesores. Si tiene, tiene a lo sumo exactamente un antecesor. No puede tener más antecesores. ¿De acuerdo? Esa restricción se pone para una estructura arbolar. Luego las restantes características se mantienen. Pero al tener esta restricción, fíjense que está escrita aquí en el recuadrito, la estructura arbolar es muy diferente, fíjense, lo que se puede armar con este tipo de organización de datos es bien diferente a lo que es un grafo visualmente hablando. Entonces, si nosotros hablamos de una estructura arbolar, esta estructura usualmente me va a permitir almacenar datos jerárquicamente, ya así por niveles me va a permitir almacenar. En esencia, los árboles, a menos que sean árboles que tienen una misión muy específica, es libre de restricciones. Ya puedes hacer algunas operaciones estándares, las más comunes, digamos, dentro de la estructura. Siempre te tiene, ¿no? Toda estructura de datos te debe proveer las operaciones estándares mínimas para insertar, eliminar y acceder. En el caso de las estructuras de datos no lineales, este concepto de recorrido se utiliza muchísimo o también es exploración, lo que hemos hecho, ¿no es cierto? En el grafo hemos explorado el grafo, hemos accedido al grafo ah, utilizando una modalidad, ya sea por profundidad o por amplitud. ¿De acuerdo? A eso también se le conoce con el nombre de recorridos. Ahora, ¿para qué quisieras recorrer una estructura de datos? Probablemente para buscar algo o para hacer algo con los datos de la estructura, ¿ya? Por eso es importante. Bien, una vez que nosotros tenemos esta restricción, fíjense, en las estructuras arborales, usualmente los datos siempre están en los nodos, ¿ya? Y los enlaces, ¿para qué me sirven? A diferencia de un grafo, en el árbol el enlace es verdad, lo va a definir el usuario, pero no lo va a definir así tan accidentalmente o tan asíncronamente como en el grafo, ¿no es cierto? Yo digo, entre A y B hay un enlace, listo. No, aquí no. La única vez que nosotros vamos armando estos enlaces es que jamás tengamos una estructura desconectada. Ya no podemos tener una estructura desconectada. Un árbol siempre es conectado. Eso quiere decir que si yo inserto un nodo aquí, siempre debería irse a conectar a algún lado del árbol. No se puede poner un nodo aquí, aisladito, ¿no? Bien separadito el nodo, no. Los nodos aquí siempre están conectados. Ahora, ¿quién decide la conexión? Puede ser el usuario, puede dirigirte, ¿no? Hacia dónde quieres hacer la conexión. Puede también un árbol asumir directamente dónde va a conectar un nuevo dato, dependiendo, ¿no? De qué quieres hacer con el árbol. Pero eso sí, jamás un dato en el árbol, un nodo, es aislado. Si es que hubiera un nodo aislado, entonces esto ya no es un árbol, son dos árboles. ¿De acuerdo? Ese nodo aislado más este. ¿Ya? Eso hay que entender muy bien. Esa es una diferencia, digamos, con el grafo. La otra diferencia que les estoy diciendo es que estos enlaces ya no es como en el grafo, ¿no? Como una arista adicional que se ingresa, no. El enlace en el grafo tiene la misión realmente de mantener todos los nodos de la estructura conectados. Ahora, los enlaces usualmente no tienen mayor información que solamente ser el enlace, ¿de acuerdo? No se les pone pesos acá.
en los árboles, no es común. Los árboles, su misión es almacenar los datos de manera jerárquica. Por ejemplo, el 13, el 18 y el 7 están por debajo, entre comillas, ¿no? Mirando de arriba abajo del 6. ¿Por qué razón están ahí? No tengo la menor idea. Alguien ha debido querer poner los datos así. Y lo único que estamos haciendo es rescatar esta organización de los datos en una estructura arbolar. A ver, para ser un poco más específicos con algún ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto algo de contabilidad. En la contabilidad se tienen cuentas, ¿no es cierto? Números de cuentas, tiene subnúmeros de cuentas, número de cuentas. Entonces aquí tú podrías decir, no, este es mi libro de contabilidad, esta es la partida uno, esta es la partida 2 y la partida 3. Dentro de la partida uno hay la partida 1.1 y así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tú qué estás haciendo? Estás tratando de almacenar información jerárquica. Para eso sirve un árbol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde decides poner un dato? Eso probablemente el usuario puede definirlo y automáticamente el enlace se va a crear si es que es posible. Bien, esta estructura arbolar, si ustedes observan, vamos a leer así, ¿no? Nosotros escribimos de arriba abajo. Entonces, hacia arriba de esta hoja suelen estar los antecesores y hacia abajo están los sucesores. ¿Por qué se denomina esta estructura de datos árbol? Porque fíjense, si nosotros le damos la vuelta, parece un árbol, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va creciendo así? El árbol crece hacia arriba, ¿no ve? En la realidad. Pero nosotros, como escribimos de arriba hacia abajo, mi árbol, ¿cómo va a crecer en mi estructura de datos? Hacia abajo. Esto es hacia abajo para mí, cuando miro bien, ¿ya? Pero ¿por qué es que esta estructura se llama árbol? Por esta razón. Si ustedes miran esto, parece un árbol, ¿de acuerdo? Un esqueleto de árbol, ¿ya? Por eso se llama estructura arbolar. Y esa estructura, fíjense, esa apariencia, la va a tomar en el cumplimiento de que todo elemento en el árbol puede tener varios sucesores, ¿ya? Pero puede tener a lo sumo un antecesor. En este caso, este no tiene antecesor. Me fijo acá. Este puede tener varios sucesores. Entonces, sucesores están yendo hacia abajo acá, ¿no? Puede tener varios sucesores. Y su antecesor es este, solamente tiene un antecesor, no puede tener más de un antecesor todo nodo en la lista, ¿ya? O en la estructura arbolar. Eso hace que esta forma, digamos, de organizar los datos se genere visualmente en una estructura arbolar. Todo árbol se puede decir que es un grafo, pero no necesariamente todo grafo es un árbol, ¿de acuerdo? Pero todo árbol sí es un grafo. Bien, lo que vamos a hacer es definir un conjunto o nos vamos a poner de acuerdo en un conjunto de términos que se manejan con estas estructuras de datos arbolares y algunos conceptos básicos que siempre se manejan también cuando se habla de estructuras arbolares. Y eso lo van a encontrar en libros, en ejercicios, ya que son comunes que están ahí dando vueltas por el espacio. Hay ejercicios que hacen referencia a estructuras arbolares con esta terminología, entonces hay que conocerla. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a distinguir en el árbol? Vamos a distinguir ese nodo que está pintado en rojito y a partir de ahora a ese le vamos a distinguir como la raíz absoluta del árbol. Es a partir de ahí que el árbol crece, ¿de acuerdo? Por eso se llama raíz absoluta. Este nodo, además tiene una misión muy, muy importante en la estructura arbolar y es que se constituye en el punto de acceso a todos los datos de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿desde dónde yo voy a acceder a los datos de la estructura? Desde acá. Esa es la otra diferencia con el grafo, ¿no ven? En el grafo de cualquier lugar puedo acceder, no, en el árbol siempre se accede de acá, ¿ya? Y desde acá se empieza a organizar, ¿no? Los sucesores, así. Entonces, este se constituye la raíz absoluta del árbol. Estos, que están pintados en verde, se constituyen en los nodos hoja del árbol. Entonces, ¿cuáles son los nodos hoja? Son aquellos nodos que no tienen sucesores. ¿Cuál es el nodo raíz absoluto? Es aquel nodo que no tiene antecesor. ¿De acuerdo? Es el único que no tiene antecesor. Fíjense, el resto tiene un antecesor. Y los nodos hojas son aquellos que no tienen sucesores.
¿de acuerdo? Y las hojas pueden estar a distintos niveles, ¿no? De crecimiento de mi árbol. Los otros nodos, fíjense que son esos lilas pintados, incluido aquí la raíz eventualmente, se consideran nodos internos o nudos. ¿Y por qué se llaman así? Haciendo una analogía con mi estructura de datos o con mi árbol en el mundo real, se denomina así porque en la vida real, si ustedes ven las ramas de un arbolito, cuando crece una ramita o se bifurca, pues existe una especie de callito, ¿de acuerdo? De una callosidad en la rama y eso se le llama nudo en el árbol, ¿ya? Y esto vendría a ser un nudo dentro de mi estructura arbolar. ¿Qué también podemos decir? Por ejemplo, en las estructuras arbolares es muy común decir que a los sucesores se les va a denominar también como hijos, ¿ya? Entonces yo puedo preguntar los sucesores de un nodo cualquiera que pertenece a la estructura arbolar. Por ejemplo, yo le pregunto los sucesores de 3, ¿qué me debería responder? 12 y 11, ¿ya? Pero es lo mismo que si le pregunto quiénes son los hijos de 3 y los hijos de 3 me debería decir 12 y 11, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de terminología, cuando ustedes hablen de hijos en una estructura arbolar, es equivalente a decir sucesor. Acá, por ejemplo, nosotros podemos preguntarle quiénes son los hijos o sucesores del 21, es 22 y 10. ¿Ya? Los hijos del 12, ¿quiénes son? Donde está el 12 es 6. Si yo le pregunto quiénes son los hijos del 14, no tiene. Ya los nodos hojas no tienen hijos, ¿no? El 16, sus hijos no tienen. ¿Ya? Eso es la terminología que se maneja para sucesores y de la misma manera se la maneja para los antecesores. Usualmente a los antecesores se les conoce con el nombre de padre. Entonces aquí yo le puedo preguntar a cualquier nodo que vive en la estructura arbolar, ¿cuál es su padre? ¿No? Por ejemplo, del 21, ¿cuál es su padre? No existe. ¿Por qué? Porque esta es la raíz absoluta. Pero después, todo nodo en la estructura arbolar tiene padre. ¿Ya? ¿Cuántos? Exactamente uno. Exactamente uno. Acá no te puede responder un conjunto. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo quién es el padre de 11, me dice 3. Categóricamente. ¿Quién es el padre de 17? 19. Así. ¿Ya? El único que no tiene padre, repito, es este famoso nodo especial que es la raíz absoluta. Una vez que tenemos esa terminología establecida en esta estructura arbolar, toda la relación familiar que tú puedas pensar es completamente válida. Ya puedes hablar de tíos, primos, hermanos, semihermanos, qué sé yo, puedes meter, ¿no? Nietos, abuelos a distintos niveles. Por ejemplo, yo le quiero preguntar cuáles son los tíos a 21. Como 21 no tiene antecesores, entonces no tiene. ¿Cuáles son los hermanos de uno? Vengo a uno y dice que los hermanos de uno son aquellos nodos que tienen el mismo padre que uno. Entonces, 8 es el hermano. ¿Quiénes son los primos de 11? O sea, los primos de 11 son todos aquellos que viven en su misma nivel, le llamaremos, fíjense aquí, en esta misma rectura le llamaremos, o recta, pero que no tienen el mismo padre que 11. Entonces serían el 19 y el 15, ¿correcto? ¿Quiénes son los nietos de 10? Los nietos de 10, me paro aquí. Nieto de 10 vendría a ser solamente el 8. Podrían ser más el 8 y el 1, perdón, ¿no? Este también es nieto y este es nieto. ¿De acuerdo? Entonces, toda pregunta que tiene que ver con esos términos que denotan relaciones familiares normales que nosotros manejamos, se puede también aplicar a la estructura arbolar partiendo de que todo sucesor se considera un hijo y todo antecesor se considera un padre. Y a partir de allí, toda la relación familiar que puedas es un léxico completamente aceptable dentro de esta estructura arbolar. ¿Ya? Eso, para advertir. Los árboles, fíjense, pueden definir medidas, ¿ya? Pueden ubicar a sus elementos por el acceso. Entonces, una de las medidas que nosotros vemos es la medida de nivel. Y esta medida de nivel es una medida de profundidad que va diciéndote a qué nivel al ras del suelo se encuentra un nodo.
¿ya? Considerando que esta es la raíz, le he volcado, ¿no ve? Para entender mejor. Entonces la raíz vamos a decir que siempre está al ras del suelo, entonces está a nivel cero del suelo. Los sucesores de la raíz están a nivel uno. Los sucesores de los sucesores de la raíz están a nivel 2. Los sucesores de los sucesores de los sucesores de la raíz están a nivel 3 y así. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una medida que me permite saber cuán lejos del suelo, entre comillas, ¿no? Estaría un nodo. ¿De acuerdo? Si es que nosotros vemos la forma de un árbol, así sería, ¿no? Crece hacia arriba, pero como nosotros escribimos de arriba abajo, este arbolito lo volcamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vendría a representar el suelo, ¿no es cierto? Y esto que está arriba está más lejos del suelo. Le puedo preguntar en qué nivel se encuentra un nodo, cualquiera del árbol. Por ejemplo, si yo le digo cuál es el nivel de 1, me debería responder 3. Si yo le digo cuál es el nivel de 6, me debería responder 5. Por definición, fíjense, si es que un dato vive en una estructura arbolar, ese dato vive exactamente en un instante de tiempo en un nivel. No puede estar ocupando más de un nivel por norma, ¿ya? Y eso es una verdad absoluta. Y eso tiene que ver con la restricción que tenemos de los antecesores. Es imposible que ocupe distinto nivel. ¿Por qué? Porque mi punto de acceso siempre es la raíz. Y como yo no tengo más de una manera de llegar a los nodos, fíjense, a partir de la raíz, solo hay una manera. Por ejemplo, para llegar a uno es 10, 9, 1. No hay otra. ¿De acuerdo? No hay otra manera partiendo desde el 21. Entonces, desde esa perspectiva, la posición o el nivel que ocupa un dato cuando está almacenado en una estructura arbolar es única en un instante de tiempo. La única vez que cambia de nivel es que tú le hayas cambiado realmente de nivel. ¿De acuerdo? Después no. El nivel se le puede preguntar a cada dato en la estructura arbolar, pero también se le puede preguntar el nivel del árbol. Por definición, el nivel del árbol es equivalente al nivel de la hoja más lejana del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, este árbol, este ejemplo que yo tengo acá, tiene un nivel 6. ¿Ya? ¿Qué otra medida tenemos? La otra medida que tenemos es la altura. Nuevamente miraremos. ¿Cómo se entiende la altura? La altura se define como una medida que te permite decidir qué altura se puede ganar a partir de un dato de la estructura arbolar. Por ejemplo, si yo ya estoy en este nodo, que es un nodo hoja, que es el 14, y yo le digo, a partir de aquí, ¿qué altura puedo ganar? Ninguna, ¿no es cierto? Porque ya no hay más árbol aquí. Entonces, la altura de este nodo es 0. Ya, pero si yo me paro aquí y yo le digo, a partir de este nodo, fíjense que es el 8, de este dato 8, ¿qué altura puedo ganar? Puedo ganar 1, 2 de altura. ¿De acuerdo? Esa es la medida de la altura. Fíjense, así se calcula la altura de un árbol. ¿Ya? Si es que estamos acá, fíjense, si yo me paro en el nodo 20, en el vértice 20, o en el dato 20, y quiero saber qué altura puedo ganar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre la mayor altura. Entonces, mientras más bajo esté el nodo, más al nivel del suelo esté el nodo, más alto puede llegar. ¿Se entiende? Esa es la relación. Mientras más alto esté el nodo, a menos altura puede alcanzar, ¿cierto? Más lejos del nivel del suelo esté el nodo, menos altura va a alcanzar. ¿Ya? Entonces, se puede, fíjense, preguntar la altura de un dato en el árbol y te dice, ¿no? A partir de ese dato, ¿cuánta altura puedo alcanzar? Así es la medida de la altura. Por lo tanto, la altura de 2, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Porque por aquí ya no hay árbol, ¿no ve? Pero la altura de 9 es, entre sus dos ramas, va a elegir la más larga, ¿no? 1, 2, 3, 4. Puede ganar una altura. La máxima altura que puede ganarse a partir del 9 es una altura de 4. ¿Ya? También el concepto de altura es válido para lo que es el árbol. Si nosotros quisiéramos saber cuán alto es el árbol, esto sería equivalente a preguntarle la altura de la raíz. Entonces, a partir de la raíz, ¿cuán alto puedo alcanzar en este árbol? Eso sería equivalente a la altura de del árbol. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué otra? Estas dos medidas que acabamos de ver,
el nivel y la altura son medidas de profundidad que controlan, ¿no? El antecesor, sucesor, antecesor, sucesor. Entonces yo voy, ¿no? Bajo, 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 sucesor, 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 sucesor. Así voy leyendo para encontrar esas medidas. La otra medida interesante se define como el grado de un árbol, ¿ya? O el grado de un dato en el árbol. El grado de un dato en el árbol es la capacidad efectiva o la cantidad efectiva de sucesores que tiene en ese momento de la consulta un dato en el árbol. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el grado de 21, me va a decir 3. Aquí no tiene sentido que contemos los antecesores, ¿cierto? ¿Qué vamos a contar? Los sucesores. Acá si yo le pregunto cuál es el grado de 9, es 2, porque es la cantidad efectiva de sucesores que tiene. El grado de 13 es 2. El grado de 13, ¿qué sería? 0, porque 13 es un nodo hoja, por lo tanto no tiene hijos, ¿cierto? No tiene sucesores. Entonces, fíjense, esta medida del grado es una medida de amplitud. Me agarra el abanico de posibles sucesores que tiene. Eso es lo que cuenta. Ya no de posibles, sino el abanico de sucesores efectivos que tiene un dato en la estructura arbolar. ¿Se puede pedir el grado de un nodo en el árbol? Sí, se puede. Y esa es la forma de responder. Pero también se puede determinar el grado de un árbol. Fíjense, yo puedo decir que queremos construir un árbol con grado 3. ¿Y eso qué significa? Que jamás un nodo de este árbol va a tener más de 3 sucesores. Y ese árbol estaríamos llamando, ¿no? Que es un árbol ternario. ¿Eso qué significa? Si suponemos que el grado del árbol fuera 3, yo ya no le puedo poner un hijo más a 21, porque este ya ha agotado toda la capacidad de tenencia, ¿ya? Pero sí al 1 yo le puedo añadir un hijo más, porque solamente tiene uno, entonces puede tener hasta 2 más acá, porque el grado del árbol me dice que es un ternario. Entonces, cuando yo hablo de grado del árbol, estamos hablando de una limitación de una capacidad más bien, le pondremos así, de una capacidad maximal de tenencia de sucesores de cualquier dato que vive en la estructura arbolar. ¿Ya? Eso así funciona. Entonces, esta medida del grado, fíjense, es una medida de amplitud. Me trabaja sobre el abanico de posibles sucesores efectivos que tiene un dato en el momento de la consulta en la estructura arbolar. Bueno, esto vendría a ser lo básico que hay que saber en cuestión de terminología y algunos conceptos que se debe manejar cuando se trabaja con árboles. Luego vamos a introducir algunos otros que también son comunes para los grafos, pero nuestro foco de estudio, como habíamos dicho, van a ser los árboles. Cuando sea un concepto que también se aplica a grafos, les voy a avisar. Ya en el caso de los grafos, sí, el grado también se sirve. Ya el nivel más o menos también serviría, pero depende, ¿no ve? Ahí cambiaría tu punto de acceso. El grado en un grafo se distingue entre grado de salientes y grado de entrantes. En el caso del árbol, no me interesa mucho las entrantes porque sabemos que eso a lo sumo es 1. Que es lo interesante, las salientes, ¿no? Que me dice la cantidad efectiva de sucesores que tiene todo dato en la estructura arbolar. Bueno, quedaremos aquí. El día martes vamos a ver un arbolito específico y vamos a empezar a implementar y se van a dar cuenta cómo se implementa. Las estructuras arbolares son sumamente interesantes estructuras de datos que me permiten modelar varios contextos. Su sistema de archivos es un árbol, les cuento. ¿Ya? Eso. Bueno, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta el lunes, Inge.